Perfecto. Buenas tardes. Permitidme agradecer la presencia física de todos vosotros, que habéis desafiado las ganas y todos los problemas meteorológicos de estos días para privilegiar la cultura. Tenemos el placer y el honor hoy de acoger la intervención del ilustre doctor Francesc Rodríguez Bernal, que es doctor en Historia Medieval por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Poitiers en Francia. Y es profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en la nobleza europea altomedieval, y colabora en varios proyectos de investigación en varios países, trabajando en los principales archivos españoles y europeos, entre los cuales el Archivo de la Corona de Aragón, la Biblioteca Nacional de París, el Archivo Secreto del Vaticano, el Archivo Ducal de Cardona, este último estando cerrado a los investigadores desde finales del siglo XIX. Desde el año 2000 ha desempeñado labores docentes en varias universidades europeas, aparte de España, en Alemania, he impartido conferencias en muchas instituciones académicas de Europa y de Estados Unidos. Y tiene más de medio centenar de publicaciones. Se ha detenido sobre todo en los linajes condales catalanes. Entre sus contribuciones a la historiografía catalana, cabe destacar la publicación de los pergaminos altomedievales de la Casa Ducal de Cardona, Fundación Noguera 2016, o su estudio sobre el linaje vizcondal de Cardona en el siglo XII. Desde hace unos años colabora con la familia condal de Claramunt en el inventario y estudio de su archivo familiar. Entonces, te cedo la palabra y adelante. Pues no hay que tocar nada, ¿verdad que no? ¿Se oye bien? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues como mandan los cánones y las buenas costumbres, no seguiremos adelante sin agradecerle a buen amigo Ramón Ricardo su insistencia, porque yo estoy compartiendo con ustedes la tarde de hoy, así como al también amigo Miquel Rivera de Puello, que fue intervenido ayer y que por lo tanto pues tiene más que excusada su no presencia hoy con nosotros. Hay que decirles que ser noble en Cataluña en la Edad Media. La disertación que les propongo es producto de casi un encargo personal e insistente por parte del buen amigo Ramón Ricardo, como insistente como solo él sabe hacer. En realidad, hoy debería ser febrero, puesto que en un primer momento, cuando contactó conmigo para que les acompañara esta tarde, su intención era que viéramos precisamente esto, que es ser noble en Cataluña en la Edad Media. Yo, en un exceso de no sé cómo llamarlo, en un exceso de proximidad, consideré que las características de su asociación haría más propia una charla y una conferencia sobre el patrimonio de las casas vizcondales en la Cataluña del siglo X y XI, y a eso me apliqué en mi conferencia de febrero. Pero sea como fuese, hay que volver, por lo tanto, sobre nuestros pasos para tratar de hablar de nuevo del ser noble en Cataluña en la Edad Media. Esto no es en realidad una repetición, por mucho que hayamos hablado de esto en otra ocasión. Miren, cuando le proponen a alguien que repita, las personas nacidas en el siglo XX no sabemos repetirnos. Todavía somos analógicos.
Si esto se lo hubieran propuesto a alguien nacido en el siglo XXI, no habría problema, porque todos ellos se repiten, están continuamente repitiéndose, reenviándose cosas, están repitiendo una y otra vez a través de sus periféricos, sus aparatos, sus teléfonos móviles, alumnos, profesores, políticos, todos repiten una y otra vez lo mismo, hasta el punto de que reenvían. Sin embargo, para las personas nacidas en el siglo XX, la repetición tiene un peso casi estigmático. En realidad, el siglo XX elaboró una palabra para el acto de la repetición que llamamos plagio. Y el plagio se nos introdujo dentro de nuestra piel hasta el punto de que no nos atrevemos ni a plagiarnos a nosotros mismos. Y además, si uno es católico, la palabra plagio le remite casi a Pelagio, que como ustedes saben es un ya desde el siglo VI hereje de la doctrina católica, el gran enemigo de San Agustín, seguramente más lúcido que él a la hora de ejercer la palabra, pero también seguramente más vago a la hora de escribir. Sea como sea, no podemos repetirnos, porque todo lo que sucede entre el acto, sea de escritura o sea de palabra, que cometemos hasta el siguiente, siempre se ve necesariamente enriquecido con nuevas lecturas, con nuevas situaciones, hasta el punto de que nunca llegamos a ser exactamente los mismos, y por lo tanto nuestro discurso tampoco lo es. Hoy, por lo tanto, no nos vamos a repetir, pero le vamos a ofrecer una renovada reflexión sobre la cuestión de la nobleza, el significado de la nobleza en la Cataluña, en una geografía, por lo tanto, muy concreta, en el periodo medieval. Vamos a ver, ser noble en Cataluña y en la Edad Media. ¿Qué es ser noble? La pregunta puede parecer baladí, pero la respuesta ya les advierto que está llena de matices y es tremendamente compleja. Mi malogrado maestro Martín Aurell, muerto este año, a pesar de haber escrito varios libros sobre el particular, cuando hablabas con él estaba siempre convencido de no haber llegado nunca a clavar una verdadera definición del noble en la Edad Media. En realidad, cuando preguntamos qué es ser noble, el ser es todo aquello que configura sentido a la existencia, es lo que llena a la persona de sentido. Por lo tanto, cuando preguntamos qué es ser noble, hay que explicar qué es ser eso, qué es aquello que le da al ser su sustancia, y según el título de nuestra conferencia, qué es ser noble en una geografía muy concreta, que es la geografía de lo que alegremente llamamos para la Edad Media Cataluña, y además en una época, en la época medieval, entre los siglos V y XV. Obviamente no vamos a entrar en la cuestión de la denominación de la geografía como Cataluña, muy aceptada últimamente por los investigadores, y tampoco vamos a entrar en la cuestión de Edad Media. Pero vamos a entrar en qué es ser noble. Miren, la palabra noble viene del latín noscere, conocer. Y, por lo tanto, la acepción nos remite a alguien cuyo nombre o cuya familia es conocida. El noble es aquel cuyo prestigio y cuya familia son conocidos por los demás. ¿Qué quiere eso decir? Pues que el noble en principio tiene a ojos de los demás, puesto que es conocido, tiene renombre, tiene prestigio, tiene reputación, y esa reputación habitualmente, en la Edad Media especialmente, no le viene por su mera existencia. El conocido en la Edad Media, ese noble conocido en la Edad Media, lo es siempre gracias a sus ancestros. Lo que da sentido al noble es su familia anterior. Y podemos ver muchísimos ejemplos donde el acceso a la nobleza siempre debe esperar una generación. Hay varias formas de acceder a la nobleza en la Edad Media, el matrimonio, por ejemplo, es una de ellas, pero incluso cuando se produce, acuérdense de Ramón Berenguer y su matrimonio con la Petronila, siempre debe esperar una generación. Ramón Berenguer no será nunca rey, será el príncipe, el primero, el princeps inter pares, el primero, pero habrá que esperar a la generación de su hijo para que Alfonso por fin pueda ser considerado rey. Ese acceso a la nobleza se debe, por lo tanto, a los ancestros, se debe a la familia. Y aquí hay un vínculo importante sobre el que lo veremos. En realidad, la pregunta de qué es ser noble es una pregunta que ya que preocupaba a los propios hombres y mujeres y a los intelectuales de la Edad Media.
El propio Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, nos recuerda que el noble es aquel cuyo nombre y familia son conocidos. Siempre remitimos al mismo lugar. Por lo tanto, es necesario que el noble sea conocido, y ya le veremos en base a qué ese noble es conocido. Estamos hablando, por lo tanto, de la familia. Y la familia es el primer elemento que da sentido al ser de la nobleza, que le da nobleza al ser. Es necesario, por lo tanto, que exista una familia. El noble medieval, en la época medieval, el sujeto, el yo, es inseparable de su entorno, de su familia. Hemos hablado de Isidoro, pero podríamos hablar también de Adaverón de Laon, ya siglo X, donde él está convencido de que el noble, el sujeto, el noble, es indisociable del prestigio de la familia. Él dirá la raza del noble, por lo tanto, la propia familia constituye al final una raza, es lo que define al noble. Pero esta nobleza no es en la Edad Media homogénea. Es decir, los nobles son nobles, pero a diferencia del noble romano, el noble romano es una persona que es noble por designación del Estado. El noble romano recibe el título de noble cada vez que tiene un cargo público y se aleja, por ejemplo, del centro. Para conseguir el respeto de todos los demás, recibe del Senado romano la categoría de noble y le acompaña mientras dura su encargo. Pero ese término, que en época romana tiene rasgos y contenido estrictamente jurídico, con la caída del Imperio Romano se desdibuja, hasta el punto de que el término nobleza pierde todo el sentido institucional de vinculación al Estado que había tenido durante época romana. Y una de las consecuencias de esa disolución es que la nobleza, tal y como la conocemos, incluso actualmente la nobleza medieval, responde a lógicas de estratificación. Es decir, la nobleza está construida de forma jerárquica por capas. Eso explica que tengamos nobleza ducal, nobleza condal, nobleza vizcondal, nobleza baronial, y eso es una característica plenamente medieval. La nobleza, esta nobleza medieval de la que vamos a hablar, responde a un deseo, pero también a una proximidad. Es decir, la nobleza medieval va a depender del deseo del noble sobre los nobles, llámenlo rey, llámenlo emperador, y a la proximidad de aquel que es noble respecto a la persona de la que hablamos. El noble va a ser noble porque el noble superior lo designa como tal. Esa proximidad, por lo tanto, que es física, la Edad Media se va a esforzar en convertirla también en proximidad sanguínea. Es decir, el noble consolidará su nobleza cuando su sangre se acerque a la sangre de los reyes. Y la nobleza medieval nos lleva necesariamente a una vinculación geográfica. Incluso el rey tiene que ser rey de algo, tiene que ser rey de una geografía. Los nobles que le siguen se van a ver necesariamente obligados a escoger una geografía sobre la cual ejercer su nobleza, de forma muy clara. Y veremos con algún ejemplo cómo esto se desarrolla en la geografía de la que vamos a hablar. Esta geografía que, como les digo, llamamos alegremente Cataluña, a pesar de que el término no aparezca hasta el siglo XII en la Gesta Pisanorum, me parece que es, donde aparece por primera vez el nombre de Cataluña. Se habla de los catalanes, los varones, bueno, los nobles catalanes. Esa geografía es la que les voy a presentar ahora. Veamos si soy capaz. ¿Paso yo? Bien, sí, lo he hecho bien. Muy bien. Aquí tienen la geografía de la que les estoy hablando. El trabajo no es mío, el trabajo tiene ya unos cuantos años y les voy a explicar un poco
cuál es la lógica de lo que tenemos aquí delante. Es un mapa que se centra obviamente en la Cataluña actual y en la que pueden ver diferentes tonos. Nos vamos a ver en la obligación de empezar por la parte superior, donde tienen, digamos, el estado político de los territorios de la actual Cataluña hasta aproximadamente finales del siglo X. Ven ustedes cómo podemos ver los diferentes condados en los que se separa esa geografía, el de Barcelona abajo a su derecha, el de Gerona justo arriba, también a la derecha. Tienen ustedes el de Urgell, el tercero empezando por la izquierda, y justo en el centro tienen ustedes el condado de Cerdaña, que acabará derivando también en Berga, y esta zona de lo que llamamos la Cataluña central, donde encontramos el condado de Osona. En esta parte central, especialmente en la ciudad de Vic, también en la ciudad de Barcelona, también en la ciudad de Girona, son ciudades donde aún en el siglo IX, en el siglo VIII incluso, IX, se sigue viviendo sin tensiones, a la carolingia. Pero no olviden que ese territorio, que no es un territorio autónomo en absoluto, depende todavía y mucho precisamente de la jerarquía carolingia. Es decir, esto, en un gran mapa de Europa, es en realidad la frontera. Esto es la frontera, y en el siglo VIII, además, estamos hablando 711 hacia adelante, es la frontera con el otro. Es la frontera, es una zona llena de tensión. Es una zona donde el otro, el Islam, ha llegado con fuerza, y además ha llegado con una fuerza muy definida. El Islam sabe ya en el siglo VIII qué es y cuáles son sus aspiraciones. Durante varias generaciones ha podido desarrollar un contenido que es a la vez político y religioso, pero que tiene una connotación muy clara. Es una religión de Estado, y es una religión que no admite competencia, puesto que Dios solo hay uno, y es el Dios que propone el Islam. Frente a eso, ¿qué puede oponer el Occidente del norte, por así decirlo, el Occidente no musulmán, y en concreto esta zona de frontera, que simplemente para que nos entendamos, no vamos a entrar en cuestiones que hay muchas, vamos a llamar la frontera meridional, la zona de Cataluña? Pues esto quizá les sorprenda. Cuando en el siglo VIII irrumpe el fenómeno musulmán, Europa no está para nada preparada. Para nada. Nosotros tenemos todos en la mente que gracias a Constantino, gracias a Teodosio, el fenómeno cristiano es un fenómeno realmente enraizado e incluso interiorizado en Europa occidental, hasta el punto de ser capaz de crear auténtica devoción, que no es más que la interiorización del mensaje religioso. Pero les tengo que decir, y en eso están de acuerdo conmigo muchos especialistas, que en el siglo VIII la mayor parte de Europa, más allá de las zonas de las grandes ciudades y de las zonas del Mediterráneo, con contacto con las rutas comerciales del Mediterráneo, está prácticamente por cristianizar. El cristianismo que se vive en algunas zonas incluso de esta frontera es pobre, es muy poco definido, y se sostiene por el esfuerzo constante de aquellos que habían sido capaces de resistir a la caída del Imperio Romano, que era toda la estructura de la Iglesia. Una Iglesia que no tenemos que entender con el poder que tendrá en la Edad Media plena, sino que es una Iglesia que combate por sobrevivir. Les estoy hablando del siglo VIII, pero les puedo asegurar que esto tardará en cambiar. No hace poco tuve la ocasión de, acompañado por un buen amigo, de ir a la búsqueda de alguna de las iglesias que un obispo al que perseguimos había consagrado en la Cataluña después del año 1000.
Y cuando llegamos a esa iglesia, no voy a contarles, no voy a decir ese pueblo que es, solo faltaría, nos encontramos con una iglesia fundada en el año 1003, una buena iglesia románica, en un extremo de este pueblo, que tiene nombre de santo además, pero la documentación nos dice que eso no fue suficiente. Es decir, apenas 20 años después, vemos como otro obispo vuelve al mismo pueblo y en el otro extremo de ese mismo pueblo, el extremo 4 kilómetros, ¿no?, se ve en la obligación de crear una iglesia nueva. Porque estamos hablando de zona de montaña, al parecer la gente de la derecha no iba a la parroquia porque la parroquia estaba a la izquierda. Les puedo asegurar que la cosa no debió acabar allí. Les diré, el propio Franco tuvo que fundar una tercera iglesia en el mismo pueblo, ya en el centro, para convencerse de que la gente fuese allí. Y yo les puedo asegurar que cuando visitamos el lugar, mi compañero y yo salimos con la plena convicción de que necesitaban aún un poco más de evangelización, es la zona del pueblo. Todavía creo que haría falta una cuarta. Quiero decirles con esto que ser cristiano en el siglo VIII no era en absoluto fácil. En primer lugar, porque el contacto con el dogma es muy liminar, apenas existe. Incluso cuando ese contacto existe, crean que aquello que se desplaza a las zonas poco cristianizadas no es lo mejor, como pueden entender. Nadie quiere vivir en la frontera, nadie. Ninguno de ustedes compraría una casa en el Líbano o compró una casa en Gaza. Nadie quiere vivir en la frontera, tampoco en el siglo VIII. Y este territorio es un territorio plenamente de frontera. Imaginen las zonas aún poco cristianizadas donde, sabemos por textos de la época, la gente cuando se produce un eclipse solar o incluso lunar, pues se dedican a escupir, a tirar piedras a la oscuridad con la intención de que aquello marche a pesar de que existe una parroquia en el lugar. Para que vean, les explico esto para que vean cuál es la diferencia, cuál es la desventaja brutal con la que se enfrenta el mundo cristiano cuando aparece en el siglo VIII una civilización que desde el punto de vista religioso y militar está altamente desarrollada. Como les digo, la Iglesia no estaba preparada. La conciencia del yo, del ser cristiano, está todavía en construcción. Y para fijar esa construcción, para fijarla, para que el cristianismo acabe siendo algo parecido a lo que es el Islam, los monarcas carolingios sumen el discurso cristiano, lo hacen suyo y lo convierten en discurso de Estado. Carlomagno es la persona que, por ejemplo, convierte en leyes los edictos procedentes de capitulares religiosos, es decir, de congregaciones de obispos que llegan a determinaciones que en principio son para uso de los cristianos y que Carlomagno convierte en ley. Con Carlomagno el cristianismo se convierte en un elemento identificativo con el Estado. Por lo tanto, ser cristiano quiere decir no ser el otro. Pero ¿cómo funciona esto en la frontera? Se sostiene, como les digo, gracias al tesón de aquellos que por una mayor lejanía del fenómeno religioso con el Islam y sobre todo con una mayor cercanía con el lugar del que emana un cristianismo entendido como una forma de ser, algunos decían en los años 90 ser europeo, están tratando de dar contenido a esa forma de ser cristiana. Estamos hablando obviamente de las zonas del norte, porque el cristianismo no solo se ve asaltado desde el sur, también se ve asaltado desde el norte. De otros aquellos que los cronistas del momento, también en el siglo VIII, están llamando bárbaros. Voy a ponerles un ejemplo para que vean. Pues no les voy a poner un ejemplo.
No, no se lo voy a poner. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. En el siglo VIII, principios del siglo VIII, existía al sur de Bretaña, existía, todavía existe, pero no existía lo que les voy a contar. Existía una pequeña isla en la desembocadura del Loire, del Loire, llamada Noirmoutier. Allí, un grupo de monjes había decidido crear una abadía de San Filiberto alrededor de los restos del fundador de su abadía. Esos restos estaban conservados en un sepulcro de piedra, una cosa simple, de 6 toneladas de peso, que los monjes guardaban celosamente y que veneraban también celosamente. Un verano del 799 apareció por el horizonte una flota de barcos, no sabemos cómo eran, pero ustedes se los pueden imaginar si quieren, con cabeza de dragón y con velas rayadas en rojo y blanco. Los vamos a conocer con el tiempo como vikingos. Los vikingos en esta época ya sabían lo que buscaban. Buscaban oro y buscaban esclavos. Y se habían dado cuenta, a fuerza de la costumbre, que el oro y los esclavos era mucho más fácil de conseguir si iban a monasterios. En primer lugar, porque los monasterios estaban llenos de oro. Toda la nobleza carolingia confiaba en las oraciones de estos monjes y en su propio ser, después les explicaré por qué, para conseguir la salvación de su alma. Y por lo tanto les daban muchísimo oro. Y en segundo lugar, era mejor ir allí porque los esclavos eran fáciles de conseguir. Los monjes, para estos vikingos, eran casi medio hombres. Vestían un hábito que se parecía a lo que llevaban sus mujeres, apenas con una cuerda atado en medio, y además no se defendían. Con lo cual, cada vez que aparece una incursión vikinga van directamente a buscar monasterios, porque los monjes no se defienden, salen corriendo, no están acostumbrados al uso de las armas. Llegaron los vikingos a Noirmoutier en el 799 y se llevaron todo lo que pudieron, incluidos la mayoría de los monjes, y la cosa debió parecerles tan fácil que volvieron al verano siguiente, donde había conseguido casi rehacerse un poco la comunidad, y volvieron a repetir el ejercicio. 2 veranos después volvieron otra vez, volvieron a encontrar oro, volvieron a encontrar monjes, y esto debió perturbar un poco a la comunidad, y dijeron, bueno, vamos a hacer algo porque estos chicos vienen cada verano aquí a esto, se deben haberse pensado que es un hotel, vienen siempre, se lo llevan todo, hay que esconderse. ¿Qué hacemos? Y alguien propuso, vamos a cambiar de sitio el monasterio. De manera que cuando volvieron un par de años después, otra vez, los famosos vikingos, llegaron al monasterio y se lo encontraron vacío. Vacío quiere decir que los monjes habían tomado la molestia de coger el sepulcro, el ataúd de piedra de 6 toneladas de su ancestro, meterlo en un barco, llevárselo y fundar otro monasterio de San Filiberto en la costa sur del Loire. Los vikingos tardaron 3 veranos en encontrarles. Cuando por fin les encontraron, volvió otra vez a empezar esta especie de diálogo inacabable donde venían los vikingos, se llevaban a la mitad de los monjes todo el oro y se iban. El tesón de estos hombres les llevó, escúchenme bien, en 80 años a fundar 4 monasterios diferentes, todos con el mismo nombre de San Filiberto, en la orilla del Loire, cada vez más hacia el interior. Con lo cual el último estaba ya como 70 kilómetros hacia adentro, sigue llamándose San Filiberto, y además pactaron con el poder local hacer difícil la entrada de los vikingos hacia San Filiberto, poniendo diversos obstáculos en el río. Pero es gracias al tesón de estos hombres que el ser cristiano se pone a prueba incluso frente a cualquier forma de vida no cristiana, sea esta dogmáticamente bien organizada o sea un poco más difusa como en el caso de los vikingos que les acabo de decir. En realidad,
estos, vamos a llamarle chicos, porque en la época son todos jóvenes, estos chicos, estos monjes, estos religiosos del siglo VIII y del siglo IX, en realidad han logrado, creen en el prestigio de su pasado. Ellos saben que han logrado sobrevivir al gran imperio romano. Es prácticamente la única institución que sobrevive al imperio. Lo que han logrado hacer sobrevivir es su jerarquía y su organización territorial. Quiero decir con esto que en el interior de esta geografía, que ustedes ven como una geografía política, repartida, porque es lo que más nos suena, al fin y al cabo estamos en el siglo XXI, repartida en condados, existe otra geografía oculta, superpuesta, que no responde a la misma lógica y que es la geografía eclesiástica, repartida en diócesis, que no tienen por qué corresponder, y de hecho no corresponden, con las fronteras de estos condados que pueden ustedes ver, siempre en esta zona más anaranjada del norte. Esta geografía catalana, vamos a entrar en materia, es una geografía de frontera que tiene tremendas dificultades para ser organizada. En lo social, lo hemos visto ya, porque no podemos del todo asegurar que lo que tenemos ahí dentro sean cristianos. Sabemos que no son musulmanes, pero no podemos tener muy claro que son cristianos, porque a veces tienen, cuando aparecen los problemas, tienen arrebatos, hacen cosas extrañas. No siguen el dogma. Hay que decirles que el dogma tampoco está normalizado, pero este territorio hay que organizarlo socialmente y hay que organizarlo políticamente. Y esa responsabilidad cae sobre dos figuras distintas. Dos. Y una de ellas aparece en el título de la conferencia. Son los obispos. Y la otra son aquellos nobles que hasta el siglo XII serán los nobles de más alto rango que tendrá este territorio, que son los condes. Los condes que tiene este territorio no son inicialmente condes vinculados necesariamente a una familia que esté vinculada a esa geografía. Quiero decir con esto que, siguiendo la tradición romana, muchos de los primeros condes que encontramos en este territorio son condes porque así lo quiere el emperador. De manera que su nobleza es una nobleza que depende, otra vez, de su familiaridad con el poder. Ellos son nobles y son condes porque el emperador ha decidido que en esa geografía colocarán a alguien para que actúe como conde y, por lo tanto, como delegado de su poder en esa geografía. ¿Qué problema tiene esto? Si la nobleza del conde de Barcelona, por ejemplo, Bernat de Septimania, depende de la cercanía de este hombre con el poder, es decir, con Carlomagno y sus sucesores, eso implica que en el momento que esa cercanía, y no estoy hablando solo de una cercanía física, que no existe obviamente, en el momento que esa familiaritas, esa proximidad de forma de entender todo, incluso el Estado, se diluya, uno puede perder su calidad de noble. El propio Bernat de Septimania, conde de Barcelona, que ustedes lo conocerán porque casó con una mujer famosa, Duoda de Septimania, que es la autora de aquel manual que hace a su hijo donde le explica cómo tiene que comportarse, cómo tiene que andar por los campos. Cada vez que llegues a una iglesia, párate. Cuando ves un ermitaño, párate. Tienes que ser respetuoso y, sobre todo, le dice, lástima que no lo estudiamos en las universidades, lee, hijo mío, lee, porque en la lectura está en la base de lo que tú eres, que es un noble. Bernat de Septimania, en el momento en que decide perder su proximidad con la familia de Carlomagno, pierde su condición de noble. Y la pierde como se pierde esto en la Edad Media, es decir, la pierde al mismo momento que pierde la cabeza. No es una metáfora.
en el momento en que le cortan la cabeza por ser traidor a su emperador. Eso quiere decir que en un primer momento los condes de este territorio de frontera, que además hay que mantener muy a raya y hay que ser taxativo con aquellos que ejercen el poder en nombre del emperador, porque ponen en peligro todo lo que hay al norte del Pirineo, esos nobles tienen un cargo temporal. Tienen un cargo, vamos a entendernos, inicialmente no hereditario. Por lo tanto, no vinculan su ser y su familia, su sangre, a un territorio en concreto. Pueden perder esa condición porque así lo desee el emperador. Aunque, eso sí, empezamos a ver que estos condes, estos nobles, sí que tienen, por el cargo del emperador, monopolio de la violencia. Es decir, son los únicos que tienen el derecho de imponer, de levantar las armas contra otros, parecidos o no a ellos. Frente a estos nobles, que tienen la obligación de mantener el orden político en la frontera, se levantan aquellos que eran herederos, como les digo, del Imperio Romano, de la gran estructura que sobrevive el Imperio Romano, los obispos. Y los obispos son tremendamente distintos, pero tienen empeños similares. ¿En qué son distintos? ¿O en qué son iguales? En primer lugar, el obispo también tiene prestigio. Eso hay que entenderlo. Si el conde tiene prestigio, el obispo también lo tiene. Ahora bien, el prestigio del obispo no depende de su emperador, depende de sí mismo. El obispo tiene prestigio porque ha decidido vivir de forma distinta al resto de los mortales. Los hombres de iglesia han decidido hacer cosas, vivir de una manera tal que sus propios contemporáneos no entienden que se pueda vivir así, a no ser que uno esté tocado por la divinidad. Y esto lo van a entender también. Estos hombres han decidido ser célibes, no tener contacto carnal con mujeres, ni con hombres. Y eso en el siglo VIII no se entiende, no se entendía en el VII, nadie lo entendía en el VI, era impensable en el V, y en el IV es lo que hacía que todos los ermitaños y todos los primeros cristianos fueran admirados enormemente por el resto de la sociedad romana. Estos señores tienen que estar tocados por la divinidad, porque lo que hacen no es normal. No es normal. Y de ahí, de esa castidad, procede el prestigio de los obispos y de todos aquellos que estén por debajo de ellos. Pero además, los obispos, a diferencia de sus contemporáneos condes, tienen la ventaja de que su cargo es vitalicio. Es decir, los obispos en un momento determinado van a vincularse, ellos sí, a un territorio. Y se van a quedar en ese territorio mientras les dure la vida. Y eso va a permitir que su magisterio, que su trabajo, sea, si ustedes quieren, tremendamente constante y, si quieren, sea también un trabajo a largo plazo. El obispo no nace, pero el obispo se hace y además muere como tal. Y si los condes, los laicos, tienen el monopolio de la violencia, los obispos tienen el monopolio del discurso. Los obispos son aquellos que saben interpretar los designios de la divinidad. Ellos saben, gracias a todo lo que han leído, gracias a todo lo que han trabajado, gracias al pasado que conocen, porque conocen la historia, ellos son los únicos capaces, ellos controlan el discurso. Y ese discurso es lo que de seguida se va a dar cuenta la sociedad de frontera que puede contraponer al discurso del terrible Islam, o incluso de la paganía que procede del norte. ¿Cómo afecta esto al territorio que estamos viendo? ¿Cómo afecta esto a esta Cataluña que tenemos aquí disgregada en condados? Pues afecta de la siguiente manera. El poder temporal no es estable porque no está vinculado al territorio, y el poder espiritual es estable, pero está continuamente enfrentado con el poder temporal, que busca siempre su apoyo para levantarse contra el centro, contra los emperadores carolingios. Con lo cual, ese territorio, que ya tiene bastante por ser frontera, además es una frontera dispersa y desunida. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues esto se puede solucionar
esto se puede solucionar tratando de solucionar los problemas que tienen unos y otros. Verán, estos nobles, estos condes, se dan cuenta enseguida de que la estabilidad de la geografía sobre la que gobiernan como delegados, sea el condado de Gerona, el de Barcelona, el de Urgell, la estabilidad de ese territorio depende también de la estabilidad de su cargo. Es decir, necesitamos echar raíces en los diferentes territorios para así poder hacer proyectos a largo plazo, para no tener que estar siempre comenzando de cero. Es como las elecciones, ¿no? Cambia el gobierno y hay que empezar de cero cada 4 años, cada 8, cada 6, cuando sea que la cosa se agote. Y eso evita los proyectos a largo plazo, que si se dan cuenta son superadas por todas las sociedades que eligen el poder autocrático como el poder rector de sus sociedades. Los dictadores, como van a ser dictadores hasta que se mueran, pueden hacer proyectos a 30, 40, 50 años. Un presidente de lo que ustedes quieran, un alcalde, no, y menos en estas épocas convulsas en las que vivimos, porque nunca sabe si va a aguantar a la siguiente legislatura o si va a llegar a la siguiente, con lo cual pues tienen que hacer pequeñas cosas, hacer pequeñas oficinitas, colocar allí a gente, pero no se van a atrever a hacer, qué sé yo, pues una macroautopista. La situación en la frontera busca precisamente esa estabilidad. El cargo, piensan estos nobles, tiene que estar unido al territorio, y para unir el cargo al territorio lo tenemos que hacer a través de la sangre. Los nobles, además, estos nobles que ven cómo tienen que cambiar continuamente de posición, se dan cuenta, además, de que el discurso que controlan los obispos, ese discurso que es religioso, pero que llena de sentido a todos aquellos que no son ni musulmanes ni paganos, ese discurso tiene que ser también asumido por ellos mismos. Tienen que intentar hacerse o bien con el control del discurso o bien estar muy cerca de ese discurso. Pero también se han dado cuenta que no pueden suplantar a los obispos. Los nobles saben que jamás obtendrán el prestigio que tienen los obispos. Y lo intentan. Pero todos se dan cuenta enseguida que lo suyo no es la castidad, no es el celibato. Conocemos bien a algunas familias nobiliarias, incluso de esta época, y les conocemos incluso a hijos que no son producto de sus matrimonios, con lo cual queda muy evidente que lo suyo no es conseguir el prestigio a través del celibato. ¿Cómo solucionar esto? Por otra parte, los condes también se dan cuenta que como no son Carlomagno, ninguno de ellos lo es, ni tienen la capacidad de movilización que tiene Carlomagno, ni sus hijos, el territorio que les toca controlar es muy grande, demasiado grande y abrupto. Es necesario tener colaboradores. No podemos conseguir recaudar impuestos visitando nosotros todos y cada una de las aldeas que hay en Cataluña, además mal comunicadas. No se puede hacer, no podemos hacerlo solos. Necesitamos gente que nos ayude. Ese territorio es demasiado grande y socialmente además es demasiado complejo. Hay que tener gente que nos ayude a recoger y a mantener el orden, pero ¿cómo conseguirlos? Pues evidentemente no sucede así, pero el resultado puede explicarse así. Van a pedir ayuda a los obispos. Es decir, necesitamos que aquellos que tienen prestigio y que controlan el discurso nos ayuden. Y los obispos les dicen: nosotros tenemos hermanos vinculados al territorio, porque compran cosas, viven allí y desarrollan una actividad familiar en un territorio, y además son ambiciosos. Son gente con ambición. Pero les falta prestigio. Necesitamos prestigio. Y los condes les dicen: nosotros tenemos sangre para repartir. Nosotros, que somos nobles, estamos en disposición de mezclar nuestra sangre con la vuestra. Nosotros tenemos mujeres. Tenemos hermanas y tenemos hijas. ¿Qué os parece si les damos nuestras hijas y nuestras hermanas a vuestros hermanos o obispos y conseguimos con ello
delegados que nos ayuden a trabajar en un territorio a nuestra elección. Porque, en efecto, estos condes tienen niñas a las que controlan. Tienen, lo vemos, tienen un stock de mujeres enorme. Todo noble quiere tener hijos, pero todo noble tiene hijas. Y buscando al hijo, suelen aparecer muchas hijas. Y lo bueno que tienen estas hijas para un hombre del siglo VIII, del siglo IX, del siglo X, es su sangre. Porque el resto, y esto será una realidad que nos llevará hasta prácticamente el siglo, a finales del XIX, principios del XX, una realidad costosa. Las hijas cuestan mucho a los padres, incluso en las comunidades rurales. Recuerdo en una ocasión haciendo un estudio de un pueblo pequeñito de Lérida, donde trabajando las genealogías conseguí construir la genealogía de un personaje que llega en un momento, a finales del XVII, a ese pequeño pueblo, se instala con su esposa y lo vamos viendo en los registros parroquiales cómo va bautizando gente. Y tú vas viendo, ahora bautizo a una niña. Y dices, bueno, ahora bautizo a otra niña el año siguiente. Bueno, ahora bautizo a una tercera y tú piensas, malo, esto no va a acabar bien. Bautiza una cuarta y bautiza hasta una quinta y no acaba de llegar nunca el niño. Me dirán, ¿qué? Bueno, pues este hombre no tiene trabajadores para sus tierras. Los tiene que pagar a todos. Y además va a tener que dotar a todas sus hijas. Es decir, va a tener que invertir en sus hijas para que se casen bien, con la esperanza de que las familias políticas le echen una mano. No aguanta 2 generaciones esta familia. Es decir, llegan al pueblo y desaparecen en la generación siguiente, lo pierden todo. Lo pierden todo. Porque no tienen la capacidad de aportar trabajo masculino gratuito a sus tierras. Los condes y los obispos, por lo tanto, tratan de acercarse. Y los nobles descubren, en ese proceso de necesitamos ayuda y necesitamos que el discurso nos apoye, se dan cuenta que los obispos tienen una debilidad. Los obispos sienten debilidad por los suyos, por su familia. Con lo cual, lo que tenemos que conseguir es que los obispos formen parte de nuestras familias. ¿Cómo deducimos los historiadores que los obispos tienen debilidad por su familia? Lo sabemos porque incluso dentro de su institución, de la propia institución eclesiástica, los favorecen. Lo llamamos nepotismo, que es colocar a un sobrino, al hijo de la hermana o al hijo del hermano, en un cargo eclesiástico que dependa directamente del tuyo. Los nobles se dan cuenta enseguida que ahí está la yugular en la que hay que morder. Y gráficamente podemos verlo también. Les voy a poner este ejemplo. No, este ejemplo no se lo voy a poner. Hoy no tenemos suerte con los ejemplos. ¿Se lo voy a poner? No, este no se lo voy a poner. Le voy a poner este otro. Verán, a principios del siglo X, un jovencito llamado Guisado, aparece Guisado, que era obispo de Urgel desde los finales de los años 20, empieza a invertir parte de aquello que gana, y los obispos en esta época no lo ganan con su sueldo, obviamente, también participan de la recaudación fiscal y una parte de ese fisco lo pueden invertir en propiedades que son para ellos. Empieza a invertir en tierras. Y se da cuenta de que el conde de Barcelona, que también es conde, vamos a ir hacia atrás, el conde de Barcelona, que también es conde de Gerona, y también es conde de ese territorio de medio que se llama Osona, no es capaz de controlar sobre todo este territorio intermedio, el territorio de Osona. Y en poco tiempo consigue para su hermano una niña. La llamo niña por la edad, pero en esta época es una joven. Ya saben ustedes que en época, hasta prácticamente el siglo XIX, las mujeres no tienen pubertad. Estas cosas que hace mi hija, que viene a escuchar conferencias, esto es impensable. Es decir, después de la primera menstruación, lo que tengo es una mujer. Y esa mujer va directa a un matrimonio. Pues
una jovencita, ha conseguido para su hermano una jovencita de sangre condal. Se llama Ermentrude y viene de la familia de los condes de Pallars. Aquí es que da igual de dónde venga. Es que no es de Barcelona, da igual. Pero esta chica tiene sangre noble. Y esa sangre noble es para su hermano. Es para su hermano. Para su hermano que se llama Guadaldo. Este hermano ha decidido fijarse al norte de la ciudad de Vic. ¿Por qué al norte de la ciudad de Vic? Porque al norte de la ciudad de Vic se vive bien. Si quieren les pongo otra vez el mapa, pero al sur de la ciudad de Vic no se vive bien. Porque bajas a Manresa, allí ya empieza a haber mucho contacto con el otro. En esta época el contacto con el otro quiere decir que el otro nos castiga continuamente con su presencia cada vez que no queremos pagar el tributo que se nos pide. El otro obviamente es el musulmán, pero en cambio al norte, tan al norte, no se atreven a subir. La ciudad de Vic está muy bien protegida, hay muchos castillos alrededor y al norte de Vic es un lugar muy seguro. Y la familia del hermano del obispo Guisat ha decidido enraizar allí. En el momento en que el hermano de Guisat recibe a esta chica de los condes de Pallars, juntos, ambos, empiezan a comprar propiedades, permítame la expresión, como locos. Empiezan a comprar mucho, muchísimo, por todo el condado de Osona, así que, pero sobre todo por la zona del norte de Vic. Compran tierras, muchas tierras. Y en un momento determinado realizan la gran compra. Esto debió pasar en torno al 955, 960. En este momento, el obispo ya ha conseguido para su hermano no solo a una mujer noble, sino una excusa para hacer entrar a su hermano en el gran mundo de la nobleza. Ha conseguido que su hermano sea un delegado del conde, es decir, un viconde, un vizconde. Y este hermano de Guisado ya es vizconde de esta zona. Pero para que eso se visualice, es necesario que el poder se muestre de forma clara y abierta. Y en el 955, este vizconde y su esposa deciden comprar, como debe ser, un castillo. El primer castillo que tiene la familia. El de Rupit. Ahí está. Hace poco, quitando árboles, apareció de repente el castillo de Rupit. Vayan, bueno, no podrán verlo, lo pueden ver desde lejos, pero ahí está, castillo de Rupit. Es de repente el símbolo de poder. Eso convierte a esta familia en una familia que va a poder vincular el título a la familia y por lo tanto el título a la geografía, al condado de Osona. Durante esa generación, no. Sin embargo, no se olviden, este hombre es hermano de un obispo que controla el discurso. No les sorprenda si este vizconde nos va a aparecer en los documentos medievales como vizconde por la gracia de Dios. Y estamos hablando de mediados del siglo X. El primer personaje que tenemos casado con una hija de los condes de Pallars y que pretende enraizarse en el territorio hasta el punto de que su hijo ya será vizconde, sin discusión, es vizconde apoyado por su hermano y por lo tanto por la gracia de Dios. Nuestro primer vizconde noble en Osona lo es por deseo expreso, no tanto de su hermano, sino como del jefe de su hermano, por Dios. Este gesto, que es generacional, nos permite saber cómo consigue esta primera nobleza vizcondal el milagro de forzar las puertas de la nobleza y convertirse en nobles, de repente unos nobles que además, y ahora creo que sí que puedo enseñárselo, van a hundir sus raíces en el territorio. Esto es un desastre, está girada. Esto son los vizcondes de Barcelona, que consiguen enraizarse también y echar raíces precisamente también en la misma época. Les podría poner a los de Gerona. No pasa nada, no te preocupes. Avanzamos, sigamos adelante. Les he puesto esta imagen porque estamos hablando de la debilidad de los obispos. Sabemos que los obispos son débiles respecto a sus familias, porque en este caso, por ejemplo, tengo ustedes marcado ese círculo que corresponde al término
del castillo de Rupit, en el norte, al norte de la ciudad de Vic. Y ese territorio castral, ¿m? Que es donde se concentran las propiedades de nuestro Ermetruit y del hermano de nuestro vizconde, ¿m? Se ve de repente apoyado por otro montón de propiedades que proceden precisamente de nuestro obispo de Urgel. Es decir, el obispo en su testamento, antes de morir, decía de su hermano ha decidido fijarse, van a ser para la familia de su hermano. Por lo tanto, la debilidad que tienen los obispos por su familia se plasma también porque en sus testamentos les favorecen enormemente. ¿Quiere eso decir que los obispos no favorecen a sus diócesis en sus testamentos dándoles tierras? Sí, les favorecen, pero les dan las tierras alejadas de las propiedades de sus hermanos. En cambio, todas aquellas que están cerca de las propiedades de sus hermanos son para la familia del hermano. Y los condes se van a dar cuenta rápido de esto. Por lo tanto, los obispos apoyan la expansión territorial y la fijación territorial de sus hermanos. Porque, en efecto, eso va a permitir que sus hermanos sean más ricos, pero también que sean más conocidos, que esos vizcondes que rápidamente van a empezar a llamarse vizcondes de Osona, que es la zona que controlan, sean conocidos por sus contemporáneos. Pero si la familia es un elemento que permite dar nombre y renombre a estos nobles, que es lo que los define, otro de los elementos que los define es el patrimonio. Los nobles en esta primera época tienen que ser necesariamente, y insisto, necesariamente ricos. La riqueza no solo da prestigio, sino que la riqueza hace que el prestigio sea visible, conocible. Y ese reconocimiento del prestigio hace que los vizcondes se tengan que hacer visibles sobre el territorio en el que se asientan y lo hacen a través de las compras. Pero además, lo que consigue el hermano de nuestro obispo es algo maravilloso, porque en el momento que uno flanquea las puertas de la nobleza, se encuentra con el respaldo del derecho. Porque, en efecto, los obispos, por ejemplo, son juzgados por sus propias leyes. Es el derecho canónico. Pero es que los nobles también son juzgados por sus primos. Es decir, los nobles pueden cometer los mismos delitos que comete un campesino, pero sin embargo el juicio lo va a hacer ante ellos otro noble, habitualmente su primo. Y obviamente las penas van a ser inferiores, con lo cual doble beneficio para nuestra familia. Estos nuevos nobles, estos vizcondes, que tienen... Vamos a ir viéndolos, sí. Sí, pues sí, sí, lo que has dado algo. No, No sé qué ha pasado. Perdón, no. Dios. no sale. Se ha quedado como una cosa. Vamos a buscarlo aquí, quizá. No, este, Bueno, está bloqueado porque está buscando. Quizá. es que le ha salido una. Sí, como que se nos ha dividido por la mitad. Cuando hemos intentado dar la vuelta, aquí ya... No, pero ¿no? eso es por el proyector. Eso, aquí le hemos dado algo. Vamos a dejar de compartir. Hoy no tenemos suerte. No pasa nada. No sé qué está compartiendo.
Yo creo que podemos trabajar con esto aunque sea a media pantalla, ¿no? No, pues que no sé por qué está media pantalla. En cambio ahora aparece esta, que nos había perdido. Dice que esto se está grabando. No sé qué está pasando. No Bueno, sé. avanzaremos. Avancemos. Bueno, Avancemos, no pasa nada. Vamos a avanzar, a ver si podemos avanzar. Aquí lo que les estoy poniendo son varias genealogías de linajes vizcondales. Todos aparecen más o menos en una época cercana, los unos con los otros. Y quería llegar hasta aquí para hablarles del monopolio de la violencia. Estos nobles tienen efectivamente el monopolio de la violencia. Aquí tienen una imagen recreada de cuáles son los elementos que les definen también ante los suyos. Sí, vamos haciendo. No sé. pantalla completa. Estos elementos que ven en pantalla les definen por completo. Pueden reconocer en ellos sus armas defensivas, el escudo, por ejemplo, que en esta época, estamos hablando en el siglo X, mayoritariamente no es todavía de metal, es aún de madera. Entre los elementos defensivos también cuentan con esa cota, que en ocasiones es de malla, y que ya en el siglo XII, cuando aparezca la novela Cortés, dará lugar a esa imagen tan bonita del corazón del caballero que se desmaya, que va perdiendo la malla de su protección frente a la presencia de su amada. No sé qué le ha pasado a esta. Este no es nuestro PDF. No. Voy pasándolo. ¿Sí? Si esto podemos pasarlo así, no, Sí. hacia abajo, no hay problema, voy pasando. ¿Sí? Sí. Lo hacemos así. Sí. Aquí la tienen. Y también es visible sus elementos ofensivos, ¿eh? Destaca entre ellos la lanza, una lanza que en este su lanza bajo su hombro y atacan con ella. No hemos llegado todavía a ese punto. La lanza que pueden ver aquí son lanzas arrojadizas. Una de ellas arrojadiza es aquella que tiene la primera, la que aparece más cercana a nosotros, que tiene apenas una cruz. Está pensada para ser lanzada y cuando atraviesa un cuerpo o cuando toca el suelo romperse, y por lo tanto que no pueda ser reutilizada contra sus enemigos. La que tienen detrás, aquella que tiene dos especies de topes en forma de doble cruz, está pensada para ser utilizada desde el caballo para picar de arriba a abajo, para hacer daño así a sus enemigos. Y, por supuesto, la espada. Una espada que en esta época ya, y lo será todavía más en el siglo XI, es una espada larga, pesada, y que junto con el caballo, que es otra gran arma ofensiva, requiere, eso sí, una condición física excepcional, que es en lo que invertirán también estos nobles que desean ser reconocidos por los demás. Pero esta violencia, este monopolio de la violencia, va a servir a los obispos para exigir a sus hermanos que paguen de alguna manera las deudas que tienen con ellos, de manera que en algún momento esta violencia va a ser también utilizada al servicio de la fe. Y los obispos van a pedir a sus hermanos y a sus primos que utilicen esa violencia para hacer frente a aquellos que van en contra del discurso que ellos proponen. Y les había preparado, pero se nos está haciendo tarde, como ejemplo, el ejemplo de la famosa batalla de Córdoba. A finales del siglo X, alrededor del año 985, en este territorio de frontera aparece, aquí les ponía alguna imagen también, eso es, de este avituallamiento militar que tienen los caballeros. Esto es algo más tardío, pero ya ven que prácticamente es el mismo. Estamos en el siglo XI, escudos de madera y de piel intentando atravesar el río. No se pueden mojar porque si se mojan pesan más y cuesta mucho más
y la espada. En nuestro texto nos lo dice arriba. Aquí es muerto el rey Harold. Harold res interfectus est. Y vemos como el caballero desde su caballo, desde la elevación y la fuerza y la potencia que le da el tanque, ese tanque que en la Edad Media es el caballo, pues mata a su enemigo. Mucho más curioso abajo, pueden ver como abajo los campesinos. No olviden que los únicos guerreros profesionales son estos nobles. El resto son campesinos que son reclutados de vez en cuando para que les acompañen en la guerra. Y estos campesinos los tienen ustedes abajo peleándose por los restos de la batalla, por un casco, por una cota de malla. Están desnudando a los muertos para hacerse con esos elementos, porque no existe, cuando vienen a buscarte a una aldea para que vayas a una batalla, no se te da un equipamiento militar, vas con lo que tú tengas. Y ese campesino tiene que ir con lo que haya conseguido, con los restos de otros muertos que haya conseguido en alguna batalla. Pero hablábamos de cómo este monopolio de la violencia, los obispos exigen a sus primos y hermanos que se ha puesto también al servicio de la fe. En el 985, como les digo, Almanzor asalta Barcelona. Asalta Barcelona, destruye una parte de las murallas y se presenta ante Barcelona. ¿Y qué hace el conde de Barcelona? Según las fuentes árabes, sale corriendo. Y según las fuentes cristianas, pues llama al resto de nobles, sus vizcondes, para que defiendan la ciudad. No para que vengan a ayudarle, porque él efectivamente sale corriendo, sino para que vengan ellos a defender la ciudad de Barcelona. Lo que sí que sabemos es que el conde de Barcelona no está en Barcelona cuando cae la ciudad, y que allí Almanzor se encuentra con un grupo de gente que inmediatamente se presenta ante Almanzor. Hay que entender que los nobles saben que son conocidos, y cuando llega Almanzor se presentan ante él y dice: no nos mates, somos nobles. Almanzor inmediatamente se los lleva a Córdoba, porque sabe que puede pedir oro por ellos. Se los lleva a Córdoba a todos, a todos. Y entre los prisioneros están este Arnulfo de Cardona, un joven que estaba de becario en Gerona haciendo carrera eclesiástica, porque se encontraba en ese momento en Barcelona, a este Udelardo y Adalberto, que son hijos del vizconde de Barcelona, que tampoco estaba allí, a Odón, levita, que también trabajaba en Gerona, pero que nos encontramos a todos en Barcelona en ese momento. Todos estos chicos, que como ven proceden de familias vizcondales, van a convivir juntos y van a compartir cautiverio en Córdoba durante años. Es difícil establecer cuántos. 2, 3, 4, muchos. Y además van a compartir cautiverio con otros jóvenes que entendemos que no han sido esclavizados, porque debe tratarse de familias con un cierto prestigio económico, lo que podemos llamar una burguesía, familias burguesas de la Barcelona del momento. Sabemos lo que sucede allí porque hemos conservado los testamentos de algunos que no regresaron, pero que en Córdoba dictaron su testamento. Y nos explican, es el caso de estos Atón y Querucio. Fuimos capturados en Barcelona y con nosotros fueron capturados Atón y su hermano Querucio. Mientras estuvimos en Córdoba recluidos, hicimos testamento en plenitud de nuestras facultades, testamento oral. Estos hombres se encuentran lejos de casa, saben que tienen cosas, no pueden escribir, pero dictan oralmente el testamento a sus compañeros, que lo memorizan. Y cuando vuelven a casa, ese testamento se memoriza, lo vuelcan por escrito los eclesiásticos y tiene perfecta validez. Y convenimos que aquel a quien Dios liberara en primer lugar, dejando atrás esta región, tuviera potestad para distribuir estos salodios, estas pertenencias a este santo lugar. Son donaciones que se hace a la Iglesia, obviamente, que va a validar ese testamento oral. ¿Por qué nos interesa? Nos interesa porque estos chicos que han sido llevados como prisioneros son todos hijos de vizcondes. Son todos hijos de vizcondes que van a establecer entre ellos algún tipo de relación que no conocemos del todo, pero de la cual sí que sabemos sus resultados. El primer resultado es que cuando vuelven a casa, todos van a obtener promoción social en su lugar de origen. Aquel Atón que trabajaba o que estaba como pequeño eclesiástico en Gerona acabará siendo obispo de Gerona. Aquel Aeci, que era hijo del vizconde de Barcelona, acabará siendo obispo de Barcelona. Este Arnulfo, que estaba como becario en Gerona, acabará siendo también obispo de Vic. Todos ellos verán como a su vuelta son promocionados socialmente, son héroes. Es que han estado en el infierno y han vuelto. Han estado con el otro y han sobrevivido y han llegado a conocimiento del otro, y eso les prestigia aún más que su sangre noble. Pero a quien más ha beneficiado
o a quien más se desea beneficiar de este viaje, de este cautiverio de estos nobles, es el conde de Barcelona. El conde de Barcelona planea, en un contexto distinto, estamos hablando de 1010, el califato de Córdoba se está disgregando, es el momento de ponerse del bando de uno de los contendientes. Ahí, para que nos entendamos, dos hermanos que luchan por el control del califato, vamos a ponernos al servicio de uno como mercenarios. Y para eso necesito que todos los que podáis me acompañéis y pongamos esa violencia al servicio del prestigio de la autoridad condal, pero también al servicio de la fe. Eso es lo que llamamos la expedición catalana a Córdoba. Y para ir a Córdoba se va a llamar precisamente a todos aquellos que habían estado juntos como cautivos, porque conocen la ciudad, conocen a la gente, han estado allí durante muchísimo tiempo. Cuando esta expedición regrese, el mundo habrá cambiado. El mundo habrá cambiado por dos razones. La primera, porque la mayor parte de todos estos que formaron parte de esta expedición, todos los nobles no procedentes de la Casa Condal de Barcelona van a morir de manera masiva. Va a morir el obispo de Vic, va a morir el obispo de Barcelona, va a morir el conde de Urgel, van a morir prácticamente todos, dejando al conde de Barcelona prácticamente a la cabeza de todo lo demás. De manera que él se va a encontrar con la capacidad de poder nombrar obispos nuevos, pero que sean afines a su poder, de mostrarse como tutor de su sobrino, del hijo de su hermano, el conde de Urgel. En fin, lo vamos a ver en una situación de prestigio. Y eso va a debilitar a las casas vizcondales, que van a reaccionar. Ese es el primer cambio. El segundo cambio es que el califato de Córdoba se ha perdido. A partir de ahora, el poder, el verdadero poder, está en el norte, está en manos de los cristianos. Por así decirlo, se ha invertido el equilibrio de poder. Es ahora el poder cristiano el que exige tributos y castiga a los territorios del sur de la frontera. Y para hacerlo, van a construir castillos nuevos al sur de la frontera. Cada uno de los cuadraditos que ven ustedes aquí en esta frontera, que si se hacen una idea, es la franja que había justo al sur de esa zona naranja que teníamos arriba, cada uno de esos elementos es un castillo. Y los nobles, todo el mundo quiere de repente vivir en la frontera, porque vivir en la frontera da dinero. Vivir en la frontera permite participar de la rapiña, permite participar de eso que los documentos van a llamar arias. Y ahí van a estar todos. Van a estar los laicos, lo vamos a ver, pero también los eclesiásticos. Lo que tienen a la izquierda son todos los castillos que controla la diócesis de Vic, una catedral que crea una figura, entre comillas, nueva, el del levita, al que le da la espada y le dice: tienes un cargo eclesiástico menor y vas a luchar en nombre de nuestra diócesis por Dios, pero también por estos territorios, que son territorios de la diócesis de Vic. A su lado, y ya verán que están a su lado, porque se tocan, están los castillos de estos nuevos nobles que hemos visto nacer en el siglo X, los vizcondes, en este caso los de Cardona. Pero como les digo, aquel linaje que ha surgido como el gran beneficiado de esta expedición a Córdoba, el que todo lo cambia, es el linaje condal. Y los vizcondes, que ya son muchos y estables, se encuentran que tienen que unirse para hacer frente a ese poder condal de Barcelona. Y lo van a hacer. Lo van a hacer intercambiando a sus hermanas. De manera que vamos a descubrir una cosa maravillosa, que es a las casas vizcondales de Urgel, Girona, Barcelona y Cardona, es decir, Osona, intercambiando a sus hermanas, dándolas en matrimonio los hijos de los demás para acabar constituyendo una única parentela, una parentela extensa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de controlar la frontera. Que el mayor número de castillos que haya en la frontera sean castillos de esta parentela, que son estos. Todos estos que tienen en rojo son territorios que pertenecen a las 4 casas vizcondales y que va a permitir que el siglo siguiente, el siglo XI, sea efectivamente el siglo vizcondal. El siglo XI es el siglo de las familias vizcondales en Cataluña. Empezamos a ver sacramentales de sus fieles. Los vizcondes de repente tienen fieles, tienen tantos castillos que no pueden ellos organizarlos solos. Necesitan gente que también les ayude. Si los condes necesitaban ayuda en el siglo X, los vizcondes necesitan ayuda en el siglo XI. Y estos personajes que le van a ayudar van a ser los castellanos, los vicarios. Y estos vicarios van a jurar fidelidad a estos vizcondes.
hasta el punto de que vamos a ver emerger una familia una red de familias castellanas al servicio de estos vizcondes. Además, vamos a ver cómo estos vizcondes sellan su lazo con la sacralidad creando lugares para que descansen sus muertos. Van a crear necrópolis familiares. Todas las familias vizcondales van a tener un lugar donde enterrar a sus muertos para que sus hermanos recen por ellos. A partir del 1070 empezamos a ver que la lucha es tal y tan repetida y van todos a la vez que es necesario en el lugar de la lucha identificarse. Cuando conseguimos una victoria, todo aquello que queda sobre el campo de batalla es del vencedor. Y cuando nos tenemos que organizar en el campo de batalla, tenemos que hacerlo de manera efectiva. En una época en la que todavía no existen ni las banderas ni los símbolos heráldicos. ¿Qué van a hacer estas familias vizcondales? Van a gritar. Y tenemos documentos donde se exige a los fieles, quod vociferes me asigna, que grites mi símbolo. Podemos imaginar, porque no tenemos el símbolo, Cardona, Urgel, Barcelona, se organizan en la batalla gritando, Barcelona conmigo, Cardona conmigo, lo sabemos en el siglo XIII. En el siglo XIII sí que tenemos fijado ese grito, Cardona conmigo. Y todos los que son de Cardona van hacia ese lugar. Falta todavía un siglo para que aparezcan, un poquito menos, para que aparezcan los primeros símbolos heráldicos que permitan identificar a los personajes en la batalla. En los testamentos aparecen los castillos de estos vizcondes. Tienen multitud de castillos. Lo vimos en su momento cuando hablábamos de los Cardona. Pero es que además sus esposas, 300 años antes de que aparezca el lujo en Florencia, las esposas de estos hombres, que son mercenarios de frontera, hacen una tremenda ostentación de su lujo en sus testamentos. Podríamos dedicarle más de una hora al testamento de la esposa de Arnau Mir de Otos, que tiene de todo. Y nos va detallando uno por uno los abrigos que tiene, absolutamente todo lo que tiene, su ajedrez, absolutamente todo. Y quedarían maravillosas ustedes y envidiosas también de ver cómo una mujer del siglo X puede competir con esa ventaja, con el patrimonio personal. Y no estamos hablando de tierras, estamos hablando simplemente de aquello que está vinculado a su imagen. Es maravilloso. La nobleza se define también, lo hemos dicho al principio, por la letra. Los vizcondes de esta época escriben, los nobles escriben, no se dedican simplemente a luchar, también escriben su nombre. Sabemos que escriben su nombre porque firman autógrafamente sus documentos, todos, tanto laicos como eclesiásticos, no todos, evidentemente, pero aquellos que tienen mayor prestigio. Ven aquí a Bermundo, vicecómite, el vizconde Bermont, principios del siglo XI, Eribaius, este tiene truco porque es obispo, 1040, Fulcus, su hermano, antes de que lo matara, otro obispo, en el 1041, y abajo Ramón, Raimundus, vicecome. Estamos hablando ya a finales del siglo XI, por lo tanto, durante todo el siglo XI hay una vinculación directa de estos nobles con la letra. Una vinculación que se ve muy claramente en otro aspecto que ha llegado hasta nuestros días. Estos nobles, y estamos hablando de los vizcondes, no necesariamente de los condes, saben que el patrimonio tiene una plasmación escrita. Todo patrimonio necesita de una plasmación escrita. Dicho de otra forma, toda tierra necesita un título de propiedad. Esos títulos de propiedad son los pergaminos que nosotros los medievalistas estudiamos para tratar de simplificarlo todo tantísimo que podamos hablar durante una hora y media, que me estoy pasando ya, con todos ustedes. Aquí tienen una imagen. Fíjense si la letra tiene prestigio, que el personaje que está en medio, estamos ya en el siglo XII, no es el rey. El rey es el chico este que está vestido de rojo, que aparece en una esquinita. El que hay en medio es su archivero, Ramón de Caldes, que no solo es su archivero, sino que además es un magnífico falsificador. Falsificador de documentos, que es todo aquello que tiene detrás de él. Pueden ver que ahí tiene todos los pergaminos que le está enseñando al rey. ¿Ves? Este pergamino lo he falsificado para que intentes quitarle el castillo de los Cardona a los Cardona. Y este otro es el donde digo yo que tu bisabuelo era dueño de la montaña de sal. Para que puedas ir a Cardona y decir que la montaña de sal es tuya. Afortunadamente, las buenas familias vizcondales tienen también su archivo. Recuerden que el archivo ducal de Cardona, que bueno, no está del todo por explotar, porque tuve la suerte de poder estar allí 15 días repartidos en 2 años y editar la parte de los documentos de los siglos X, XI y XII, ha llegado hasta nuestros días. Porque estos vizcondes guardan celosamente todos sus documentos porque saben que son sus títulos de propiedad hasta nuestros días. Esta vinculación con la letra, llegado el siglo XII, irá más allá. Son los nobles los que ofrecen a Europa la cultura cortés.
son los nobles los que, buscando, entre otras cosas, una forma distinta de acercarse al otro gran desconocido con el que comparten vida en esta época, que son las mujeres, crean la cultura cortés. Cuando un hombre se comporta de forma cortés, es porque se comporta como se espera que se comporte con las mujeres un hombre de la corte. Por eso hablamos de hacer la corte. Bueno, hablábamos porque estamos en el siglo XXI y ya saben ustedes que últimamente eso está complicado. Pero los hombres del siglo XX hablábamos de hacer la corte y ese hacer la corte se definía como una forma de acercamiento al otro sexo. A finales del siglo XX también entendíamos que podía ser al mismo sexo, pero en el siglo XII acercarse al otro sexo sin violencia. Sin violencia, que es la forma que la Edad Media hereda del mundo romano. Recuerden ustedes que quien fija las formas de comportamiento frente a las mujeres en Roma es Ovidio, en su Ars Amandi, el arte de amar, donde nos dice, aquel que consigue un beso de una mujer y no consigue el resto, no merece ni siquiera el beso que le dieron. O el que nos dice, las mujeres en realidad no saben lo que quieren. A veces necesitan que les demos 2 tortas para que le recordemos lo que quieren. Eso es lo que hereda el mundo medieval del mundo romano. Y el mundo romano del siglo XII, gracias a la nobleza, crea un estilo de acercamiento vinculado a la corte, que es lo que llamamos en su forma narrativa la novela cortés. Y aquí ven ustedes, pues estas chicas tan estupendas, arriba, viendo cómo sus ídolos practican su deporte favorito. Podrían ser nuestras hijas viendo un partido de fútbol, porque es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nuestras hijas reconocen a Isco o reconocen a Anthony, estoy hablando de Betis, pero también podrían reconocer, qué sé yo, no sé, a alguien del Barça, por el nombre que aparece en su camiseta y por los colores de su camiseta. En el siglo XII ellas saben quién es este chico, que siempre son jóvenes, porque los herederos no se arriesgan a que les maten, son sus hermanos, los jóvenes, y les conocen por sus enseñas, por su heráldica. Ellas saben interpretar, porque hay profesionales que se lo indican, quién es ese joven, de qué territorio es, y si está casado o no, y cómo, en fin, y cómo puede aspirarse o no a él. Y ellas se muestran. Yo he visto a jovencitas pintarse para ir al fútbol. Estas jóvenes también se acicalan para ventanear y para que se las vea desde abajo. Los propios caballeros, obviamente, se envalentonan cuando lo hacen. Voy a hablarles de un último noble, un último vizconde, y con esto terminaremos nuestra disertación de hoy. Un vizconde catalán, y que por lo tanto ya en una época más tardía, estamos hablando del siglo XIV, hemos hecho un recorrido muy largo a través de estos 3 últimos siglos, y le estoy hablando de Ramón de Perellós. Ramón de Perellós, que será el segundo vizconde de Perellós, primer vizconde de Roda, un personaje distinto, un personaje de una época, este tránsito del siglo XIV al XV, donde tenemos una religión muy desarrollada, tenemos unos linajes que ya no son condales, sino reales, que han vinculado su linaje al Estado, por eso podemos empezar a hablar del Estado dinástico, y donde la Iglesia está tan desarrollada y, por así decirlo, su triunfo en Occidente ha sido tan abrumador que se puede permitir el lujo de pelearse con ella misma. Hasta el punto de que, como ustedes saben, tenemos papas en Aviñón, tenemos un papa, un antipapa, tenemos... bien, Ramón de Perellós es una persona que en un momento determinado está al servicio del rey Juan II. En un momento determinado es acusado de haber matado al rey de Aragón. Lo procesan y algo debe pasar porque lo ponen luego en libertad, pero este hombre se debe a su prestigio. Es heredero, lo hemos visto ya, de una larga saga de largas estipes vizcondales que han hecho todo lo posible por hacer que sus familias sean conocidas. Y no puede vivir con el estigma de que la gente crea que ha participado en la muerte de su rey. Y en el siglo XIV pasa una cosa muy curiosa, y es que la Iglesia ha convertido la geografía espiritual en geografía física. Es decir, la gente no solo cree en el cielo, está convencida de que existe y está en la tierra. El paraíso terrenal está en la tierra. Recuerden ustedes que durante todo el siglo XVI se buscará.
este hombre que entra al servicio del Papa de Aviñón, recibe el encargo del Papa de Aviñón que le dice, mira, vas a hacer una cosa, para que no sufras más, te vas a ir con un séquito al purgatorio. Tú te vas al purgatorio y allí buscas al rey Juan, hablas con él, pasas ahí una noche y cuando hables con el rey Juan, pues luego nos lo explicas, tu nombre quedará limpio, ¿no? Claro, si le dijeran eso a cualquiera de ustedes, a mí incluso dirían, madre mía, pues casi prefiero, ¿no?, cambiar de, no sé, aprender alemán e irme a los estados alemanes, que allí nadie sabe quién es Juan II y ya está. En cambio, él dijo, pues sí, dame un buen séquito, voy a recorrer toda Europa, salgo de Aviñón, atravieso Francia, en Calais consigo salvoconductos para ir para atravesar los territorios alemanes. Tendré que ir a Irlanda, dice nuestro Ramón de Perellós, porque he leído por ahí que el purgatorio de San Patricio está en Irlanda. Y en efecto, había una leyenda que decía que en el siglo V a San Patricio se le apareció, tuvo una aparición y en esa aparición se le dijo dónde estaba la puerta del infierno reconvertido después en purgatorio con el discurso alto medieval. Por lo tanto, sé más o menos por dónde queda, voy a ir allí y voy a pasar una noche. Durante esa noche tendré que luchar con los demonios, como dice la tradición, pero no pasa nada. Soy un intelectual y armado con mi palabra, pues estoy seguro que lo voy a conseguir. Pues no sé si se lo creerán, pero fue a buscar el purgatorio y lo encontró. Lo encontró, pasó ahí una noche y como buen vizconde y amante de las letras se dedicó a escribir. Pasó ahí una noche, luchó con los demonios, vio al rey que le perdonó y lo puso por escrito para conseguir el perdón de sus contemporáneos. Lo sabemos seguro, tenemos multitud de documentos que hizo el viaje, tenemos multitud de documentos de que volvió y sobre todo tenemos su relato, que afortunadamente desde hace varias décadas pueden ustedes leer en castellano o en catalán. Les he traído la edición en catalán, El viaje al purgatorio, de Ramón de Perellós, donde cuando se inserten en su lectura, que es apasionante, y después de luchar también ustedes con la endiablada forma de hablar de estos hombres del siglo XIV, encontrarán el gozo y entenderán en su complejidad y totalidad qué es ser noble en la Cataluña de la Edad Media. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Creo que eso da pie a muchas otras charlas que veremos y hablaremos de eso para el futuro. Y si hay preguntas o comentarios de parte del público, serán bienvenidos, supongo. Por supuesto, estoy a su Espero entera disposición. Conseguir contestar. ¿Qué mejor manera de corresponder a su infinita paciencia que responder a sus preguntas? Aunque sean malvadas, no te engaño. ¿Tenéis preguntas? Creo que nos has dejado anonadados. Sí, boquiabiertos, pero y no sé si eso es bueno o malo. En todo caso, agradecerles una vez más su paciencia, su presencia, y sepan que estoy a disposición de ustedes y de mi buen amigo Ramón Ricardo cuando sí lo guste. Gracias. Pues nada, ite, misa es.